Así. Viene también otro evento histórico, y esto es el doctor Luis Alcocer, que es nuestro director internacional. Pues saben que ha participado mucho, y en este momento vamos a tener un conversatorio muy interesante con grandes líderes de toda Latinoamérica y aquí también de España, como es Encuentro Iberoamericano. Vamos a hacer un posicionamiento y, doctor, lo dejo para que dirija esto. Bueno, había yo convocado, como estábamos atrasados, había convocado a las gentes a la 1:15. No sé si ya hay alguien conectado, ¿no? Averiguamos. Ya hay, bueno. Bueno, pues me da muchísimo gusto esta tarde que nos acompañen para iniciar algo que queremos hacer en Latinoamérica, que es una comunicación de llamada de atención sobre la prevención cardiovascular poblacional, como sabemos que es un reto para Latinoamérica. Esta es una propuesta de un documento estratégico y es una llamada de atención para el manejo apropiado de la hipertensión arterial en Latinoamérica. Pretendemos usar de alguna manera nuestra experiencia en México porque vamos más avanzados que otros países latinoamericanos en esto. En primer lugar, se ha logrado la disponibilidad en nuestro país, una disponibilidad abierta y grande, por ejemplo, de combinaciones fijas. Esto es un verdadero avance extraordinario que se debe al esfuerzo de mucha gente, pero al fin convencimos a los tomadores de decisiones en salud en México que compraran específicamente combinaciones y que prácticamente hicieran inaccesible al médico el acceso a la monoterapia. También hemos desarrollado guías comunes, etcétera, y pensamos que esta experiencia podríamos compartirla con el resto de Latinoamérica en este documento que planeamos. Ya no quiero insistir, es algo que ya lo saben: la hipertensión no es una enfermedad aislada, es el motor principal de la crisis metabólica regional. Esto es el meollo del problema actual en la medicina, es que vivimos en un enfoque que fue programado prácticamente desde los años 40 del siglo pasado en la visión de la medicina como seccionada, como si fueran cada una de estas cosas fueran enfermedades aparte, y nos organizamos de esa manera. Ya oyeron a la doctora Silvia Paloma diciendo que los nefrólogos, quién sabe qué con la hipertensión, y los cardiólogos, no sé qué. Entonces, este es uno de los pecados capitales. Estamos organizados de una manera que ya no es la manera correcta. Estamos organizados por especialidades diversas, y siempre se ha hablado que la medicina interna debería ser porque tiene una visión holística, pero la mayoría de estas cosas son declarativas. En la práctica diaria seguimos practicando una medicina segmentada, porque fue la medicina que aprendimos y porque era la medicina para la que había recursos. Actualmente no solamente sabemos que la medicina segmentada o el enfoque segmentado del paciente es una barbaridad, sino que ahora además tenemos manera de manejarlos de una manera conjunta, ya no hay necesidad de mantenerlos separados. Ya lo saben que esto trae como consecuencia 2 millones de muertes cardiovasculares anuales atribuibles a la hipertensión arterial en Latinoamérica. No es un problema menor, es probablemente uno de los problemas más importantes en salud pública, y sobre todo y más que nada es la acción, el tratamiento de la hipertensión arterial es la acción más costo-beneficio existente en salud pública. Si un gobierno quiere reducir la mortalidad y la presentación de enfermedades carísimas, lo más barato es tratar a la hipertensión arterial. Y esto no está en la mente de muchos tomadores de decisión. O sea, por eso pongo el ejemplo en México, porque ya han entendido mucho de esto. Hay 1 millón
de vidas perdidas prematuramente en Latinoamérica y 180 millones de adultos latinoamericanos conviven con la enfermedad. Esto es un montón de gente y es una posibilidad muy grande de intervenir, y pues nuestra idea es que lo hagamos bien. No lo estamos haciendo bien por esta cascada que ya conocen. A lo mejor los números pueden variar y es muy difícil este tipo de estadísticas, aunque parezcan muy sencillos, pero en general el problema es enorme, porque esto es una especie de embudo de aquellos millones de personas que tienen problema, acaban siendo tratados correctamente una cantidad muy pequeña de ellos. Esto es terrible porque ya sabemos que la hipertensión arterial es perfectamente tratable, que los resultados están demostrado que el tratamiento correcto de la hipertensión arterial tiene un impacto muy importante sobre la esperanza de vida y sobre la prevención de complicaciones. Esto no es teórico, es absolutamente demostrado y hay una evidencia clarísima de que tratar al paciente tiene un beneficio clarísimo para él. Además, sabemos, y esto es lo que se nos olvida, que tratarla mal es igual o peor que no tratarla. El manejo incompleto de la presión arterial trae peores resultados. Y el otro problema es que tratarla aisladamente actualmente es una barbaridad. Por ejemplo, en nuestro México ya tenemos todos los pacientes con hipertensión arterial, o la mayoría de ellos son de riesgo alto o de riesgo muy alto. La mayoría tienen dislipidemia y menos del 12% están tratados de la dislipidemia al mismo tiempo que la hipertensión. Y no se hable de los otros factores de riesgo. Entonces, este es un problema muy grande que tiene un enfoque equivocado. El problema fundamental en relación a esto es la conceptualización que nosotros tenemos del problema. Esos son problemas agudos, ya les subió, me preocupan mucho las cifras y ya se las bajé, pues ya se resolvió. ¿Cuánto tiempo tiene que tomar? ¿Tiene que tomar estatina el paciente con hipertensión arterial o no? Y lo seguimos discutiendo cuando en realidad que la tomen todos, y si nos equivocamos porque alguien, que sería rarísimo, no obtendría utilidad en usar la estatina siendo hipertenso, es peor cuando aquellos que deberían tomar estatina no la reciben, por ejemplo. Entonces es mucho peor. Entonces, si se nos pasa la mano recetando estatina, no pasa nada. Si somos cortos en recetar estatinas en el paciente hipertenso, estamos haciendo daño. Esto es un ejemplo porque no es específicamente el problema de las estatinas. Entonces, la fuga masiva de pacientes ocurre en cada eslabón por inercia clínica. Este es otro problema. No es cierto que el problema mayor sea el de la adherencia, es que el paciente no se toma el medicamento. No, hay una enorme cantidad de pacientes en este país que se están tomando el medicamento y no están en metas. Por lo menos la mitad de los pacientes que en este país están tomando medicamentos no están en metas. Y eso no es culpa del paciente, es culpa de nosotros. Tenemos la costumbre de trasladarle la culpa al paciente y no aceptar, bueno, no hablemos de culpa, el error o lo que ustedes, como lo quieran llamar, pero nosotros somos los responsables, porque en última instancia, si el paciente le damos el medicamento y no se lo está tomando correctamente, es porque no lo educamos correctamente. O sea, siempre hay este componente muy importante. La letalidad regional se define por esta triada cardiometabólica renal. Además, los pacientes en Latinoamérica tenemos esta tendencia mayor que otras poblaciones para la obesidad y la diabetes, y quizás por un tipo de dislipidemia que tanto defiende el doctor Mini, de la triada, etcétera, etcétera. Es muy importante, es un problema muy importante para el latinoamericano, no solo la presencia de hipertensión, sino que esta hipertensión está muy relacionada, más relacionada quizás que en otros lugares, con este paciente. Las inequidades estructurales en nuestro país operan como lupas, como lentes multiplicadoras del riesgo.
Nosotros tenemos mucha inequidad, algunos países hemos mejorado o empeorado, etcétera, etcétera, pero todavía hay un problema enorme de desigualdad. Hay quien recibe tratamientos y quien no. Últimamente hicimos un posicionamiento desde la Interamericana de Hipertensión sobre discriminación. Es discriminación el decir que hay un tratamiento básico para la hipertensión arterial y otro bueno o especial. Entonces, si no hay dinero, que el paciente pues tome lo que haya. Y si hay dinero, pues que tome lo que debe de ser. Esto es discriminación absoluta. Suena muy bien y lo han aceptado incluso varias corporaciones mundiales de salud. No tenemos, pues dale lo que haya. No, y además no es caro, y mucho menos desde el punto de vista de salud pública, esto es un gasto, es una inversión, como les decía yo. Esto de aceptar que es que en este país no tenemos más que esto, es una auténtica barbaridad, que por cierto no depende de nosotros, porque nosotros no somos los que tomamos esas decisiones, pero las avalamos diciéndole, bueno, está bien, no, querido gobierno, pues no compres, no importa, le damos lo que tenemos. Pues sí, le damos lo que tenemos porque no nos queda más remedio, pero lo hacemos protestando, no diciendo, ay, qué bueno, que ya les resolvimos el problema, no pueden comprar esto, pues les damos esto. No pueden comprar combinación fija, pues que se tomen su captopril en la mañana. Entonces, no debe de ser, esas cosas son equivocadas. Hay una brecha importantísima entre lo deseable y lo que tenemos. Este polígono chiquito es lo que tenemos, ese polígono alrededor muy grande es lo que necesitamos resolver. Entonces, los instrumentos validados para reconstruir el sistema y que ya existen en Latinoamérica son normas clínicas. Para Latinoamérica tenemos, por ejemplo, LASH, que acaba de sacamos un consenso ahora en 2026 muy parecido al mexicano. El vehículo operativo, pues HART se está trabajando de alguna manera bien en Latinoamérica y podría ser un instrumento útil. Tenemos herramientas farmacológicas porque las combinaciones a dosis fijas existen. Y no, como el gobierno mexicano ha demostrado que ni siquiera son más caras de precio de adquisición que la compra de los medicamentos por separado. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos las normas y la ciencia americana ha entregado las respuestas. El desafío actual ya no es el descubrimiento médico, sino la implantación política y operativa. Este es el problema, necesitamos implantación y para eso necesitamos convencer a los tomadores de decisiones en salud, pero si decidimos a los tomadores en salud y nosotros no usamos ese beneficio, estamos muy mal. Y no estoy hablando de cosas que no existen. En este país empezaron a comprar combinaciones fijas, se pusieron en disposición del médico y el año pasado se tuvieron que devolver una enorme cantidad de cajas de combinación fija porque el médico no la recetaba. Y el médico se quejaba de que había desabasto de monoterapia. Llora porque no hay captopril y no usa una combinación fija disponible. Bueno, ya termino poniendo estos aspectos que serían los que tendríamos a discutir. Vamos este documento a producir, si podemos, una alarma regional. Declarar a la hipertensión arterial y a la conexión Macarena como una crisis de salud pública que exige una respuesta inmediata y coordinada a nivel más alto. Llámenle como quieran, Macarena, CKM, lo que quieran, pero es un problema conjunto. Ya no podemos mantener esta idea de que son problemas separados y esta es una alarma común para toda Latinoamérica. La meta regional sería alcanzar el 50% de control de los hipertensos con todos sus factores de riesgo para el año 30. Como siempre, estos son buenos deseos, pero en fin. Adopción y adecuación normativa, la creación de protocolos nacionales de atención médica, como tenemos nosotros el PRONAM, de adopción obligatoria e inmediata, basados ya sea en el consenso LATAM 2026 y en todas las guías aceptadas. Acceso a medicamentos, garantizar acceso gratuito o a muy bajo costo en atención primaria de combinaciones fijas dobles. Esto es un gran negocio para la salud pública.
Si hay acceso para todos de estos medicamentos, los costos altísimos de atender insuficiencia cardíaca, daño renal, por ponerles por ejemplo, o el costo tremendo del deterioro intelectual. Bueno, no es tan tremendo porque con deterioro intelectual puede uno ser político, ¿verdad? Entonces no, realmente sería hasta una pérdida. El acceso a las combinaciones fijas debe ser universal, no debe ser teórico, sino disponible para todo el mundo. Y hacer el lobbying. Hay que tratar de convencer a los legisladores que impulsar una reformulación obligatoria industrial de niveles de sodio, azúcar refinada y ultraprocesados. En México hemos avanzado mucho sobre esto, hay leyes, hay impuestos. Esto es un problema muy difícil porque hay intereses económicos muy grandes, pero en México lo hemos logrado bastante. Hay etiquetado frontal que ha sido muy discutido, hay impuestos sobre las bebidas azucaradas, sobre el tabaco, y esto pensamos que México puede ser tomado como un ejemplo que, a pesar de todas las dificultades políticas que esto ha causado, se pudo hacer y se seguirá haciendo. Cobertura, acelerar la cobertura universal de servicios de salud y usar la evidencia regional. Implementar registros nacionales como RITA, ya viene en camino uno de la SIAC. Impulsar y participar, por ejemplo, en este registro SIAC de hipertensión, que ya está en camino. Y privilegiar, por ejemplo, baremos de Latinoamérica, como es el que ahora sale este mes o el mes que entra, de Score Latam. Por fin también el score ha sido corregido para Latinoamérica y tendremos este tipo de cosas que son propias de nosotros. No sé si ya estén conectados alguien por ahí en la... Por favor, prendan su cámara y su micrófono quienes estén conectados para oír sus opiniones. Vamos a ver quién está. Hola, hola. Houston. Atención, Houston. Me da ver a mis queridos amigos aquí presentes y déjenme empezar con una dama. Primero las damas. La doctora Dora Inés Molina es una colombiana de un valor extraordinario, tanto desde el punto de vista humano como científico. Ella es una pionera, ella es internista, es gobernadora del American College of Physicians en Colombia, es gobernadora de la Inter-American Society of Hypertension. Y Dorita, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Estaríamos dispuestos a firmar entre todos un documento en relación a esto que acabamos de oír? Muy buenas tardes, colegas, amigos, líderes iberoamericanos y distinguidos expertos en hipertensión. Desde Colombia celebramos este llamado a la atención porque reconocemos una verdad incuestionable, y es que la hipertensión arterial sigue siendo, como lo decía el doctor Luis Alcocer, la principal amenaza cardiovascular. Y es una amenaza cardiovascular prevenible desde cada una de nuestras regiones. Pero también hoy vemos una oportunidad muy clara para transformar toda esta información en el contexto de la salud pública en decisiones correctas, decisiones medibles y sostenibles. Colombia entonces comparte plenamente la visión de que necesitamos mucha más, de que no necesitamos mucha más evidencia para actuar. ¿Qué necesitamos? Acelerar la implementación. Nuestra perspectiva nacional propone 5 acciones estratégicas concretas para convertir esta agenda iberoamericana en un resultado tangible para las regiones. La primera acción que proponemos es fortalecer la atención primaria con ejecución real, no solo lineamientos que sirvan para el país, sino que se debe acelerar la expansión efectiva
de todos estos modelos estandarizados desde el HERS, integrándolos de manera homogénea entre aseguradores, prestadores, redes públicas y privadas. ¿Esto qué implicaría? Protocolos simplificados de tratamiento, inicio más temprano de la terapia combinada, uso racional de terapia combinada en dosis fija, seguimiento de protocolizado con indicadores públicos de control. No podemos seguir midiendo el éxito por cuántos pacientes diagnosticamos, sino por cuántos pacientes controlamos. La segunda acción sería garantizar acceso continuo a medicamentos esenciales. En Colombia, muchas veces el fracaso terapéutico no es científico, sino logístico. Desde Colombia proponemos compras centralizadas más eficientes, reducción de desabastecimiento, disponibilidad nacional de antihipertensivos esenciales, acceso oportuno a terapia moderna cardiorrenometabólica para pacientes de alto riesgo, porque una guía clínica sin acceso terapéutico es solo una declaración académica. Tercera acción, integrar el abordaje cardiorrenometabólico, como recientemente se han hecho en las guías de México y en las guías del ASH. El documento reconoce correctamente que la hipertensión, la obesidad, la diabetes y la enfermedad renal no son enfermedades aisladas, sino que es un continuum fisiopatológico. Colombia debe migrar desde una medicina fragmentada hacia rutas integradas de riesgo cardiovascular. Esto exige atención interdisciplinaria, estratificación de riesgo real, prevención temprana, medicina centrada en desenlaces y no centrada en diagnóstico clínico. Además, el paciente no llega solo con hipertensión. Hay que tener en cuenta que nuestro paciente llega con inflamación vascular, con daño renal y riesgo cerebrovascular acumulado. ¿Cuál sería la cuarta acción propuesta? Equidad y enfoque poblacional diferencial. Este punto es particularmente sensible para Colombia. Nuestra diversidad étnica, geográfica, socioeconómica exige respuestas diferenciadas. Debemos priorizar comunidades rurales, poblaciones afrodescendientes, mujeres, adultos mayores, territorios con riesgo de acceso a especialistas. Por lo tanto, la inequidad es hoy uno de los mayores determinantes del mal control de la presión arterial. No basta una recomendación universal si no resolvemos las barreras locales. La quinta acción es ciencia, datos y rendición de cuentas. Si no medimos, no transformamos. Colombia propone construir un observatorio nacional de control de hipertensión con indicadores periódicos, porcentaje de diagnóstico, inicio de tratamiento, control tensional, adherencia, disponibilidad terapéutica, complicaciones cardiovasculares evitables. La transparencia debe convertirse en política pública. El llamado regional que nosotros hacemos es importante en el contexto de que no solamente Colombia, Latinoamérica, sino Iberoamérica necesita hoy, como se está planteando desde México, una coalición científica permanente en hipertensión, cardiorrenometabolismo y prevención vascular que conecte sociedades científicas, ministerios de salud, academia, atención primaria, investigación clínica y tomadores de decisiones. Porque el problema no es solo clínico, el problema hoy es estructural, económico, social y profundamente humano. Desde Colombia creemos firmemente que esto no debe ser solo una declaración de expertos, debe convertirse en una hoja de ruta ejecutiva regional y lo más importante, porque cada paciente no controlado representa un infarto que es evitable, representa una ACV que también es evitable, una falla renal postergable y una familia protegible. La ciencia ya habló, ahora debe hablar la implementación, que es a lo que los invitamos a todos desde Colombia. Muchísimas gracias, doctor Alcocer.
y a todas las personas que nos están acompañando. Gracias, Dorita. Miren, vamos a continuar en la pantalla en sentido de las manecillas del reloj, pero voy a dejar a Yolo hasta el final para que empecemos con una hermosa dama y terminemos con otra hermosa dama esta ronda. Entonces, está con nosotros una persona muy especial, muy amiga de nosotros, pero más que nada es especial porque ha trabajado toda su vida en estos aspectos de hipertensión arterial. Él es un líder internacional que actualmente ocupa la presidencia de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y es un cardiólogo muy distinguido, que es mi queridísimo amigo Pablo Rodríguez. Por favor, Pablito, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ante todo, muy buenas tardes aquí en Argentina, buen mediodía allá en Campeche. Gracias a Greta por convocarnos. La verdad que es un gran desafío y es un doble desafío. Un doble desafío cuando me toca hablar después de Dora Inés, que ha hecho un resumen tan fantástico que uno podría, ese resumen y todas eh, esos puntos que ella marcó, casi que diría, tendríamos que en cada país de Latinoamérica tendríamos que hacer lo mismo. Yo había preparado algunos slides, pero la verdad que creo que no vale la pena porque los slides no representan una realidad que en nuestro país a veces es un poco distinta y que tenemos que tomar en cuenta. A veces no es tan fácil que uno pueda, y esto no quiere decir que no debamos hacer el esfuerzo, de que estas iniciativas que parten de Latinoamérica o de Iberoamérica, uno pueda llevarlas a las prácticas en los países. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que en Argentina el Ministerio de Salud tiene una esquizofrenia que no termina de curar, porque en el mismo Ministerio de Salud que hace una guía nacional de hipertensión arterial basada en la mayoría de las guías internacionales, donde se convocó a los líderes de opinión de distintas sociedades científicas en Argentina para que participen en ella y hacen un documento realmente fantástico. Sin embargo, ese mismo Ministerio de Salud es el que niega el acceso a la población a las combinaciones farmacológicas. ¿Por qué? Porque ninguna combinación farmacológica de antihipertensivos está presente en lo que Argentina llama el programa médico obligatorio, que es el único programa por el cual los habitantes tienen, y los hipertensos, y los diabéticos, y los obesos, y los nefrópatas, y todos aquellos que necesitan combinaciones de fármacos, no tienen acceso a esa medicación porque no están contempladas las combinaciones farmacológicas, ni dobles, ni triples, ni de ningún tipo. Entonces es muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. Es muy difícil cuando uno piensa de que, y esto lo hicimos de la Sociedad Argentina de Hipertensión, por eso me gusta mostrar o hablar de los resultados que de nuestra propia sociedad hemos podido poner en evidencia cuando hicimos pensar en que necesitamos mejorar el diagnóstico de hipertensión arterial y de golpe hacemos un estudio como el estudio RAMPAC que muestra que en los hospitales y varias clínicas privadas solamente en el 14% de las consultas se le toma la presión a los pacientes. Y uno diría, bueno, está bien si en ese 14% de las consultas incluyo a los traumatólogos y diría, bueno, sería lógico, pero uno piensa que en ese mismo estudio menos del 30% de los cardiólogos le tomó la presión a los pacientes. Y eso es una alarma realmente importante porque no podemos hacer diagnóstico de esto. Y tampoco podemos hacer un buen tratamiento cuando uno ve que en los estudios Renata se muestra que en Argentina tenemos aproximadamente uno de cada cuatro hipertensos adecuadamente controlados, mirándolo desde un punto de vista bastante eh, bueno, si quisiéramos decirlo de alguna manera, y de golpe, claro, ¿cómo vamos a tener no vamos a tener uno de cada cuatro cuando en realidad el 75% de los hipertensos en Argentina está tratado como monoterapia y solamente un 25% recibe combinaciones de fármacos? Y nosotros mismos de la misma sociedad
hemos demostrado que eso se puede mejorar porque hicimos un estudio como el Charter hace 4 o 5 años atrás, donde en servicio de hipertensión arterial alcanzamos casi el 70% de control con un 70% de uso de combinaciones de fármacos en lugar de lo que pasa en la realidad. Por eso a veces uno dice, me encanta cuando Luis vos decís de que muchas de las cosas que hacemos son declarativas porque en realidad lo más difícil creo que es, todos los países tenemos excelentes consensos. Argentina ha sacado el año pasado un consenso de las 3 sociedades más importantes relacionadas a la hipertensión en Argentina, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología y nuestra Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Sacamos un consenso que a nosotros nos parece un excelente consenso, así como escuchaba que cuando me conecté, todo el trabajo que se ha hecho en México y en otros países, y tenemos un consenso de la LASH, y ha salido recientemente el consenso LATAM, pero lo que creo que nos falta en todos nuestros países, y entonces es el gran trabajo que tenemos que hacer, es cómo hacemos para que eso que decimos en los consensos, que creemos que es lo que necesitamos, lo podemos trasladar a nuestros pacientes. Y no siempre es tan simple. Yo celebro lo que ha hecho México, que ha logrado que sus legisladores, que sus gobiernos acepten que deben dar, los médicos deben disponer de combinaciones farmacológicas. Después tendrán que ver por qué los médicos finalmente no las usan menos, pero disponen de ellas. Nosotros en nuestro país no disponemos de ellas. Y gran parte de lo que se usa mal también es porque no se puede, el paciente no puede acceder a una medicina que, como muy bien decís, debiese ser para todos y no tener un objetivo para algunos y otro objetivo para, o sea, un objetivo para los que no tienen plata y un objetivo para los que sí tienen plata. El objetivo terapéutico debe ser para todos de la misma manera y si no logramos eso, es muy difícil que logremos el control de la presión arterial, que coincidimos todos los que estamos acá, estamos totalmente de acuerdo que si no logramos ese 50% en el tiempo más corto posible, es muy difícil que logramos disminuir la mortalidad cardiovascular en Latinoamérica. La esquizofrenia es curable, que depende cómo lo haces. Y te voy a decir, compartir con ustedes nuestro sistema de abogacía. Resulta ser que los tomadores en salud, de decisiones en salud son médicos. Entonces, ¿qué hicimos? Los invitamos dentro de nuestro grupo. Y entonces formaron parte de todo esto y de hecho tenemos el honor, el gusto, la satisfacción de que en este evento están 3 autoridades tomadoras de decisiones. Estuvo con nosotros la presidenta del Consejo Mexicano de Salud General, que es la autoridad máxima en la toma de estas decisiones. Está con nosotros los tomadores de decisiones para los adultos, etcétera. Entonces, el consejo de la abogacía es: no los enfrentes, tráelos contigo, diles que estamos en el mismo camino y quizás esta experiencia les sirva. Continuamos. Y ahora es un placer para mí muy importante darle la voz a Weimar. Weimar Saba encabeza el grupo, desde mi punto de vista, más productivo en ciencia verdadera, ciencia trabajada sobre hipertensión en Latinoamérica. Su grupo brasileño tiene una productividad extraordinaria. Quizás no alcance a otros grupos latinoamericanos que trabajan más en epidemiología, pero ellos tienen ciencia trabajada de una calidad extraordinaria, su número de citas, su número de producciones enorme, y él, además de encabezar estos aspectos en Brasil, será el organizador de la reunión de la Sociedad Interamericana, de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que será en Brasil. Weimar, ¿qué nos puedes comentar sobre tus experiencias y qué nos recomiendas para que hagamos una realidad en Latinoamérica? Muchas gracias a todos por la invitación. Para mí
Siempre es un gran honor hacer parte de actividades con tan gran amigos de toda Latinoamérica, en especial a mi querido amigo Luis Alcocer. Felicitaciones por este aporte, por este trabajo para intentar hacer mejor el control de la hipertensión arterial en México y también en todo el continente americano. Yo estoy de acuerdo con lo que Luis Alcocer presentó como sugerencia para un proyecto como ese. Ojalá que sea mucho más que un documento, que sea un proyecto que traga cambios en nuestra realidad acerca de la hipertensión en el continente latinoamericano. Eh, Estoy de acuerdo con todo lo que sugieres, así como también con los comentarios que hiciste mi querida amiga Dora Inés y también mi querido amigo Pablo Rodríguez. Ah, Tal vez un poco más para intentar contribuir. Me parece que el problema de la monoterapia es un problema enorme para todo el continente latinoamericano. En Brasil, nosotros no tenemos las combinaciones fijas para la salud pública. Publicamos un trabajo hace 2 años en que presentamos que el control de la hipertensión cuando tratado en la salud privada es algo como 60% en Brasil y en la salud pública 30% en centros de referencia en Brasil. Cierto que en la atención primaria el control es mucho peor, pero lo más interesante es que en la salud privada se utiliza en promedio de 2 clases de antihipertensivos por paciente, en la salud pública 3,5 clases de antihipertensivos, o sea, utilizamos mucho más fármacos en la salud pública y controlamos muy peor la hipertensión arterial. Y claro que el problema de la adherencia acerca de muchas píldoras todos los días siempre es un problema. Entonces, este es un problema que tenemos que encontrar soluciones para Latinoamérica, porque me parece algo muy importante. Pero intentando hacer una contribución, me parece que hay otros problemas tan importantes como por ejemplo, el problema del diagnóstico de la hipertensión arterial. Las mediciones de la presión arterial, las tomas de la presión arterial son hechas muy mal y muchas veces no son hechas. Y yo siempre hablo de eso a nuestros alumnos de medicina, a los alumnos de posgrado, que si hacemos mal el diagnóstico de la hipertensión, todo el tratamiento y control no será un éxito como nosotros ojalá deseamos. Entonces, me parece que poner en este documento algo también para estimular la medición correcta de la presión arterial, la medición de la presión arterial en todas las actividades de salud de todos los profesionales de salud, la medición de la presión arterial con aparatos de buena calidad sería muy importante. Nosotros todos sabemos que hay casi 50% de los hipertensos que no saben que son hipertensos. Me parece que es un problema muy importante. Otro comentario acerca del control. Es cierto que controlamos muy mal la hipertensión arterial en Latinoamérica, pero me parece cierto que controlamos muy peor do que pensamos, porque se tenemos ahora ah, los targets de hipertensión bajo 130 por 80,
y estamos hablando de un control de presión arterial bajo 140/90, algo como 15-20% para Latinoamérica. Yo creo que bajo 130/80 estaremos muy peor. Y un otro punto y es el último comentario, y es algo que Luis Alcocer habló acerca de esto, es que mucho más que la mala adhesión de los pacientes, tenemos una mala adhesión de nosotros, profesionales de salud, a las evidencias científicas. Y esto me parece muy peor, porque el paciente no tiene el conocimiento de la importancia de todo eso que hablamos, pero nosotros tenemos. Entonces, cuando yo veo cardiólogos que no están con sus pacientes controlados y no hacen nada para mejorar este control, eso me parece algo muy complicado. Y me parece que tendremos que poner en este documento acciones de educación en salud muy fuertes, hablando muy fuerte de este gran problema de salud pública que es la hipertensión, es la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Y es nuestra responsabilidad hacer cambios utilizando la evidencia científica que nosotros tenemos. Me parece que sería eso y una vez más un honor hacer parte de este proyecto. La medición incorrecta de la presión arterial es el pecado capital de la hipertensión, y nosotros en Greta decimos, si mides mal, conoces mal, y si conoces mal, tratas mal, y si tratas mal, no obtienes ningún beneficio. Nuevamente, no sé, estoy lleno de placeres hoy en la tarde, pero es un gusto enorme convocar a mi queridísimo amigo, compañero de múltiples batallas, Ernesto Peña Herrera. Ernesto Peña Herrera es un profesor de cardiología distinguidísimo del Ecuador, es actualmente el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, LASH, y es un hombre, es un verdadero motor. Es el doctor Galván del Ecuador. Son productivos hasta no decir basta. ¿Qué nos puedes decir, Ernesto, por favor? Bueno, gracias por la invitación, Luis. Gracias a todos los compañeros, distinguidos amigos que los veo acá. Y me gustaría verlos con más frecuencia, ¿no? Sí, miren, lo que nosotros estamos viendo es que cada país tiene su realidad distinta según el modelo político que se esté viviendo y según la economía que esté pasando. El Ecuador no está viviendo su mejor momento ahora, pero las conductas que se toman, que estamos viendo propuestas por Luis, a veces se aplican, a veces no se pueden aplicar en todos lados. En el Ecuador, según los estudios que se han hecho epidemiológicos, la prevalencia es igual que en todos los países, entre 32 y 35% de hipertensión arterial, con el 49% de personas que tomando medicación no están controladas. Eh, la realidad que estamos viviendo ahora en nuestros hospitales públicos es que en el Sistema Nacional de Salud hay la mayor parte de los medicamentos como monoterapia, pues en estos momentos ni siquiera esos medicamentos de monoterapia hay. Y cuando tenemos que visitar los hospitales públicos por nuestra posición académica, pues lo que faltan son manos para ayudar a los médicos de tantos pacientes que acuden y que no tienen una solución, sí, tanto a nivel de seguridad social como a nivel de Ministerio de Salud Pública. Entonces, para nosotros sería un hito que todo paciente salga por lo menos con la monoterapia ahora como estamos viviendo. Pero por eso digo, depende siempre del estado político y el momento económico que viven los países. Nosotros hemos estado en épocas donde había mucha medicación y mucho control. Y estoy de acuerdo con todo lo que ha señalado Dora Inés, con todos esos puntos que nos dice. Y mi excitativa sería
para ver si hacemos una hoja de ruta, a tener esta reunión cada 3 meses para ver en qué hemos avanzado, qué cosas hemos hecho, porque hay cosas que se pueden hacer y hay otras cosas que no. Por ejemplo, apoyarnos en la industria farmacéutica para que 2 horas en la semana nosotros estemos vinculados con médicos que están en 50, 100 kilómetros fuera de las grandes ciudades de nuestro país y que instruir a esos médicos, señalarles en medición de presión arterial, como bien dice Weimar, en medición de presión arterial y control de la presión arterial, que nos cuenten cómo tratan a sus pacientes y si sus pacientes se controlan. Ojalá los pacientes hipertensos solamente sean hipertensos en nuestras poblaciones. El grado de sobrepeso y obesidad llega, sobrepeso sobre todo al 60%. Entonces, incluir todos esos mecanismos para ver de qué manera se puede contribuir a mejorar los índices que realmente son desastrosos. Entonces, yo creo marcar una hoja de ruta de qué es lo que podemos hacer y reunirnos cada 3 meses para ver si hemos avanzado, porque probablemente no hayamos avanzado mucho, pero que cada uno cuente su experiencia, qué es lo que se ha vivido en ese país a partir de la reunión de ahora. Así que muy agradecido por todos y siempre es un gusto verlo. Esto, y ahora voy a darle la voz a un líder de proporciones faraónicas, mi queridísimo amigo Osiris Valdés. Él es fundador, presidente, expresidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular, y actualmente es el presidente de SIAC Prevent. Mi querido Osiris, ¿qué nos puedes agregar a lo que ya dijeron nuestros compañeros? Bueno, muy buenas tardes a todos y para mí es un gusto compartir con todos estos líderes en hipertensión arterial y que son referentes cada uno en sus países. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en esta reunión, pero realmente lo que hemos visto, y ahí estoy muy de acuerdo con el doctor Ernesto Peña Herrera, es que nosotros tenemos muchos problemas compartidos a nivel de Latinoamérica, pero tenemos realidades totalmente diferentes. En el caso nuestro, de nuestro país, nosotros tenemos, eh, imagínense toda la gama de combinaciones fijas, polipil, hasta de 5 medicamentos, incluyendo antihipertensivos. Dentro de ellos también está la aspirina, el betablocador, etcétera. Sin embargo, tenemos un control inadecuado de la hipertensión arterial. Y no solamente eso, también tenemos una gran proporción de pacientes subdiagnosticados. Tenemos casi el 50% de nuestros pacientes que son subdiagnosticados y apenas un 30% que están controlado. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué significa esto? Que muchos de estos pacientes nunca han sido pues debidamente diagnosticados o se diagnostican tardíamente o cuando realmente ya tienen el problema de las complicaciones, ya sea renal o cardiovascular. Otra de nuestras realidades es la debilidad histórica de lo que es la atención del primer nivel. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque no le dan un seguimiento adecuado a nuestros pacientes. Además de eso, son los responsables de la poca captación de nuestro paciente y por tanto eso deriva un control insuficiente de la hipertensión arterial. Y además quiero subrayar la importancia de la que se ha hablado acá, que es la falta de estandarización de la medición de la hipertensión arterial. Eso es básico y sobre todo nuestro gobierno no invierte en los equipos validados, lamentablemente, y con el uso de la técnica incorrecta del mismo, las mediciones rápidas porque hay escasez de tiempo y el reposo inadecuado de nuestros pacientes. Todo eso sabemos, la característica que nosotros debemos cumplir para una toma adecuada de la presión arterial, y esto incide mucho en un diagnóstico preciso de la misma. Y por qué no decirlo, el uso insuficiente de los protocolos terapéuticos simples es algo que nosotros tenemos que insistir sobre eso, porque
cada médico usa su propio criterio o su propia experiencia muchas veces para tratar la hipertensión arterial y de ahí que viene el alto uso de las monoterapias, que todos sabemos que tienen un control o favorecen un control inadecuado de la hipertensión arterial y esto afecta al diagnóstico, también a la adherencia y a las complicaciones que tenemos bastante importantes. Esto ya hemos hablado, se ha hablado aquí de lo que es la baja adherencia terapéutica, el poco control de la presión arterial, el acceso irregular de la medicación, aparte de que nosotros, gracias a Dios, podríamos decir, tenemos una gran entrada, un PIB bastante elevado por el hecho del turismo. Sin embargo, tenemos poco acceso a nuestra medicación con una persistencia en la iniquidad sanitaria. Oigan, es eso. Tenemos la misma realidad que toda latinoamericana, que de todos los países latinoamericanos, porque hay diferencia, depende del nivel socioeconómico, hay problemas en el acceso geográfico, el problema de la cobertura, el entorno urbano o rural, hay diferencia total y de manera que esto afecta también al diagnóstico, a la adherencia, con una cobertura totalmente incompleta. Eso es una gran inequidad social. Y todo esto nos ha agarrado con el gran desarrollo de lo que es el síndrome cardiorrenometabólico, que la hipertensión arterial cada día más se convierte en una parte, una incidencia metabólica, de manera que tenemos un gran problema en los próximos años porque forma parte del tratamiento, por tanto va a haber una inversión mayor en cuanto a la cobertura de salud. De manera que la hipertensión en nuestro país es manejada, vamos a decirlo, de forma aislada, poco protocolizada y de forma reactiva, centrada casi siempre, en la mayoría de los casos, en el especialista y con un alto índice o muy bajo o focalizado en la prevención. Debemos nosotros entonces prestar mucha atención a lo que es la atención primaria, manejar la hipertensión con un enfoque poblacional, utilización de protocolos simples, una medición con mediciones estandarizadas, el acceso continuo a los medicamentos. En esto tenemos que hacer un trabajo bastante importante con nuestros políticos. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Luis Alcocer, que formen parte de nuestro proyecto y lograr un acceso continuo a la medicación, la integración de la diabetes, riñón e hipertensión. Tenemos que tomarlo en cuenta para el tratamiento y lograr un mejor control de las complicaciones relacionadas a la hipertensión arterial. Todo esto es importante. Todo esto forma parte de lo que es la transformación de esos avances institucionales. Y esto debe transformarse también en un control sostenido y masivo de hipertensión arterial en toda nuestra población latinoamericana. De manera que le damos las gracias a los organizadores, al grupo experto de hipertensión arterial y al doctor Luis Alcocer por esta grata invitación que nos da la oportunidad de expresar cuál es nuestra realidad en cuanto a la hipertensión arterial. Muchas gracias. Iris, ahora voy a pasar al representante de nuestra hermana República del Perú. Y fíjense el énfasis que hago en la palabra hermana República del Perú, porque últimamente ha habido algunas malas noticias en relación a esta relación. Martín Salazar es el past presidente inmediato de la Sociedad Peruana de Hipertensión y es una gente también que ha dedicado mucha parte de su actividad profesional al manejo de la hipertensión arterial. Tiene una enorme experiencia, no solo en el manejo, sino en los aspectos de control general. ¿Qué nos puedes decir, Martín, sobre lo que has escuchado? Bueno, gracias por la invitación al Grupo Greta, gracias al doctor Alcocer por invitarnos a participar en la Sociedad Peruana de Hipertensión. Los comentarios son muy parecidos en los países. Nosotros tenemos los mismos problemas que he escuchado en las diversas naciones que han expresado su punto de vista. Nosotros también tenemos problemas en el diagnóstico. Estamos como sociedad, estamos tratando de capacitar al nivel de primario de atención para que sepan y controlar, primero diagnosticar, porque primero es el diagnóstico, si no, no podemos avanzar. Entonces,
Recién en el Perú se está cambiando la matriz de los tensiómetros, se están utilizando tensiómetros digitales, ya en los hospitales públicos ha cambiado y está progresivamente para integrar la estrategia HERTZ, que ya tiene un porcentaje de implementación en el Perú. En el Perú, para cambiar la medicación, solo tenemos medicamentos de monodosis, pero ya se planteó y se está incorporando una combinación de irbesartán con hidroclorotiazida, pero en el Perú es más fácil cambiar de presidente que cambiar el listado de medicamentos en el petitorio nacional. Nosotros nos aburrimos de un presidente y lo cambiamos, y eso cambia también las políticas de salud. Eso es un problema serio que tenemos en la continuidad de las políticas. Tenemos la prevalencia, yo creo que no es muy diferente. Tenemos una observación, sí, que cuando publica la Organización Mundial de la Salud la prevalencia de hipertensión, en el Perú figuramos como el país con más baja hipertensión del mundo, creo, y eso es un error porque el Instituto Nacional de Salud envía la muestra, pero con mayores de 15 años en adelante. Entonces, el 22% que figura en la publicación de la OMS es desde 15 años en adelante, todas las personas mayores de 15 años, cuando todo el mundo manda una prevalencia de hipertensión por encima de los 30, donde realmente ahí coinciden que están en 30-40% de prevalencia. Entonces, es un error de, digamos, de envío en la muestra o de interpretación, pero en realidad no tenemos la misma prevalencia de los otros países y tenemos los mismos problemas. Tenemos problemas también con el uso de los recursos. A veces se cuenta con mapas y vemos que están mal utilizados, no se toma el procedimiento correcto, se gasta tiempo, se invierte en un procedimiento que no permite tener los resultados si es que no se realiza de manera adecuada. Entonces estamos tratando, incluso acabamos de terminar nuestra sesión de reunión por el Día de la Hipertensión, que es mañana, y que incluso Ernesto Peñarrera participó en nuestra reunión hoy día con una ponencia, y es que nuestra actividad por el Día de la Hipertensión, para colmar la hipertensión en el país, mañana el organismo de procesos electorales va a dar el resultado de las elecciones, con lo cual va a haber muchos hipertensos que se van a preocupar el día de mañana en nuestro país, y eso es un problema adicional. El otro detalle es la capacitación, y nosotros como Sociedad de Hipertensión estamos buscando implementar la capacitación, como la estrategia de tener contacto con personas que están encargadas de la administración en el Ministerio de Salud. Hemos tenido una persona que es de nuestra sociedad en el cargo más alto de la estrategia de las enfermedades no transmisibles. Lamentablemente con los cambios de política también se cambian a las personas y a veces no se sigue la misma continuidad. Entonces, encantado de participar, encantado de la invitación. Cuando quieran convocar, en el caso mío, participar como paz presidente o incluso con el doctor Rubén Romero, que es el actual presidente, gustosos de tratar una estrategia no regional, sino toda del grupo iberoamericano para tener un mejor resultado de diagnóstico, control y manejo de la hipertensión arterial que nos afecta a todos casi por igual. Y gracias por la invitación. Para cerrar esta ronda, le voy a pedir a Yolosotli que nos haga un resumen. Yolo es actualmente vicepresidente o presidente electo de ANCAM, y es una de estas personas que a nosotros, las gentes que hemos pasado tantos años en este campo de la medicina, nos da una enorme experiencia, una enorme esperanza sobre el futuro de la medicina en México. Ella es verdaderamente una líder con una visión social extraordinaria y una capacidad de trabajo fuera de serie. Yo no soy muy afecto, ahora he llenado de adjetivos, y sin ser yo muy afecto al uso de adjetivos, pero es que realmente estas personas que han estado hoy con nosotros, pues son cortos los adjetivos que les he dicho. Yolo, ¿qué nos puedes decir para cerrar esta ronda? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alcocer, por sus amables palabras, y a todo el grupo Greta por la invitación. Antes de hacer un resumen de lo que han dicho los demás líderes, y que además me parece fundamental recalcar, quisiera abogar por un grupo de género en el punto 5 que la doctora Inés Molina presentó, que es la implementación de acuerdo a nuestras barreras. Y una de las barreras que tenemos en la salud cardiovascular es la atención de la salud de la mujer.
En ese sentido, me gustaría acotar que existen momentos diferentes que el Consenso Mexicano de Hipertensión tiene muy bien a mencionar sobre cómo transcurre la hipertensión en la mujer en el trayecto de toda su vida. Y no solamente estamos hablando en la etapa posmenopáusica, que es la principal contribuyente a la enfermedad cardiovascular y a la mortalidad, de acuerdo a las estadísticas por hipertensión, sino también en una etapa reproductiva y antes del embarazo. Y antes del embarazo es importante mencionar que nuestra intención en este sentido de las políticas públicas debe ir enfocada a disminuir los riesgos para que la mujer se embarace. Aproximadamente un 5% de las mujeres que se embarazan ya son hipertensas y esto incrementa el riesgo de la morbimortalidad materno-fetal. Sabemos claramente que la mortalidad materna es un indicador en un país, un indicador de desarrollo económico en un país y que desafortunadamente en la gran mayoría de los países latinoamericanos forma parte de las primeras causas de muerte, si no es que la primera después de la hemorragia obstétrica, que muchas veces se asocia a un descontrol hipertensivo. Y esto nos pone en un contexto diferente para la atención de este rubro en las mujeres. Otro sentido tiene que ver con la reducción del riesgo de preeclampsia ya una vez que la mujer se embarazó. La Organización Mundial de la Salud dicta el uso de calcio en la deficiencia como un factor preventivo, el consumo de calcio en la mujer embarazada, pero diversos artículos como el estudio ASPRI y otros más, metaanálisis, han mostrado incluso el uso de aspirina como un factor reductor de preeclampsia en la mujer, especialmente en las mujeres que tienen alto riesgo o están tipificadas como alto riesgo durante el embarazo. Por lo tanto, creo que es fundamental en esta implementación de estas políticas tener como objetivo claro la reducción de la hipertensión en la embarazada y la atención oportuna de la mujer embarazada para evitar las consecuencias que en su gran mayoría terminan siendo fatales y en un segundo término, ver el seguimiento de estas mujeres que durante su embarazo cursaron con un trastorno hipertensivo, porque la gran mayoría de ellas nace el bebé y nos olvidamos de volverle a checar la presión y nos enfocamos en la atención al producto. Sabemos, por ejemplo, que la lactancia materna disminuye el riesgo de enfermedad hipertensiva en la madre y también en el producto. Fomentar este tipo de prácticas, también el fomentar el seguimiento más allá en esta conducta de más de los 1000 días de seguimiento a la mujer embarazada, aun cuando no haya tenido hipertensión, pero que se siga valorando la mujer en el posparto y en forma tardía, es una condición que nos obliga para la vigilancia y el desarrollo de la hipertensión de esta mujer en etapas muy tempranas de su vida de hipertensión. Y bueno, finalmente, en esta situación de resumen es muy amplio decirlo, la verdad, creo que los aportes desde el principio la doctora Dora Inés Molina nos los puso en la mesa, donde marcó claramente cuáles serían los objetivos, donde los países iberoamericanos compartimos una gran parte de estas líneas políticas y líneas aplicables de salud. Creo que lo más importante tiene que ver con estas barreras en la dosificación de los fármacos, en la adherencia debido a estas monoterapias y sin duda a la educación de la población en la salud médica. No hablo exclusivamente de cardiólogos, sino de toda la población en la salud médica y esto incluye a todos los especialistas. Abogo por los ginecólogos que tengan que checar siempre a las mujeres, aunque vayan a una revisión mínima, a una infección o lo que sea, chequen la presión arterial, traumatólogos y todos los especialistas, y también a todo el personal de salud que acuda a una revisión o a una atención de los 3 niveles de atención. Y bueno,